esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Evidentemente, tendría que hacer 2 aclaraciones antes de la meditación del tipo litúrgico. Hoy día tocaría celebrar la segunda semana, el segundo domingo de Adviento, que abre el campo a esa segunda semana de Adviento. Pues no estamos dejándolo de celebrar, pero la liturgia no es de la segunda semana de Adviento del siglo C. La liturgia es de la Inmaculada Concepción. Cuando hay estas solemnidades tan grandes, la Iglesia las pone sobre los domingos normales de, por ejemplo, ahora el segundo domingo de Adviento. Y las lecturas que leemos son las mismas lecturas que leeríamos en un día normal, porque no todos los domingos, o mejor dicho, no todos los 8 de diciembre caen domingo. En este año en particular cae domingo, y por eso prima la fiesta de la Inmaculada Concepción. Segunda aclaración: ¿por qué el 8 de diciembre? ¿Qué significa esta fiesta de Inmaculada Concepción? La solemnidad no es que recuerda el día en que María concibió a Jesús, 25 de marzo, 9 meses después, el nacimiento de Jesús, 25 de diciembre. Lo que recuerda esta solemnidad es el día en que María fue concebida por sus papás, San Joaquín y Santa Ana. 9 meses después, el 8 de septiembre, se celebra el nacimiento de la Virgen María. Ahí están los 2 9 meses que la liturgia de la Iglesia considera. No es que haya sido exactamente en esa fecha hace 2000 años, pero sí la liturgia tiene una pedagogía especial. Considera 9 meses después. Por eso es que el 25 de marzo y el 25 de diciembre tienen mucha relación, y el 8 de diciembre y el 8 de septiembre pues tienen también mucha relación, una de Jesús, otra de la Virgen María. Aclarado esto, yo creo que vale la pena hacer una comparación entre las contraposiciones que existen entre la primera lectura y el Evangelio, antes de hablar un poquito de qué cosa es lo que nos enseña esta solemnidad. En la primera lectura está el hombre que en los orígenes dice no a Dios.
Sin embargo, el Evangelio está María, que en la Anunciación dice sí a Dios. Primera contraposición. Segunda, en la creación primera viene el hombre y de él sale la mujer, Adán y Eva. En la recreación, llamémosle la segunda creación, es la mujer primero, María, la Virgen, y de ella sale el hombre, Jesús. Tercera, los primeros hombre y mujer tuvieron una relación muy fuerte. Ellos eran esposos, Adán y Eva. En la recreación, María y Jesús tuvieron una relación más fuerte, madre e hijo. Cuarta, en la creación, Dios se dirige a Adán después del pecado y le pregunta: ¿dónde estás? Y él responde: me he escondido. En la recreación, en cambio, se dirige a María sin pecado, que le responde: he aquí la esclava del Señor. Por último, Eva le dice no a Dios. Sin embargo, María le dice sí al Señor. Yo creo que esta contraposición es muy alentadora, muy interesante, porque mientras encontramos en la primera creación el no, en la segunda, en la recreación, encontramos el sí. Mientras en la primera creación encontramos un poquito de oscuridad, en la segunda creación encontramos, en la recreación, encontramos toda la luz que se puede gracias a Jesucristo, Hijo de la Virgen María. En esta contraposición es entonces que se ve en varios acontecimientos. Dios es en que busca al hombre, Dios le llama. ¿Y cómo le llama? ¿Cómo te llama a ti y a mí? Eso es lo que tendríamos que aprender de estas contraposiciones entre la primera lectura y el Evangelio. En este día de la Inmaculada debemos percatarnos y tratar de aprender que la Virgen ha recibido 3 llamados en uno solo. ¿Cómo es eso de los 3 llamados en uno solo? Es los llamados que recibimos nosotros en diferentes momentos de la vida, y vamos a describir los 3 de alguna manera. La primera llamada es la llamada a la existencia. Todos recibimos ese llamado. Existir es haber sido llamado por Dios a la vida. Es haber sido llamado, es participar de la imagen y semejanza de Dios. Es ser persona, a diferencia del resto de la creación. Solo el ser humano y los ángeles participamos de esa imagen y semejanza de Dios, y somos personas como Dios es persona. Y como somos personas, estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios, a conocer la verdad y el amor. El mero hecho de existir, el mero hecho de haber amanecido el día de hoy, es haber sido llamados por Dios. Y esto es demasiado importante que lo subrayemos. Sería un drama que viviésemos la existencia sin darnos cuenta de ello. Chesterton, por ahí, decía que el peor momento de la vida de un ateo es en el que se sienta agradecido por la vida y no sepa a quién darle gracias. No sabe a quién agradecer. Cuando uno percibe que la vida es un milagro, luego busca a quién darle gracias, y si no lo encuentra, pues encuentra un vacío totalmente, infinitamente grande. La existencia, por lo tanto, es una llamada de Dios y un camino de preparación para la vida eterna. Primer tema, entonces, todos nos identificamos con esa llamada. El que no se identifica con esa llamada, pues tiene una tarea que hacer. Todos hemos sido llamados por Dios de alguna manera a existir, y por eso estamos aquí. Segunda llamada, segunda lección de esta solemnidad. Hay una segunda llamada, y es la llamada a la redención, la llamada a la vida de la santidad, a la vida de la gracia. Porque después de haber venido y de haber sido llamados a la historia de nuestra vida, también después ha venido una historia de pecado que nos ha hecho dar
la espalda a Dios. Ya lo vemos en la primera lectura y por eso hice la comparación inicial entre la primera creación y la recreación. Y esa vida de pecado nos impide poder alcanzar la salvación por nosotros mismos. Necesitamos ser asistidos en el pacto a la vida eterna. No podemos nacer por nosotros mismos. Hay una imposibilidad de un pacto natural. Debemos ser asistidos por la gracia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hacemos nuestros gustos, hacemos lo que nos da la gana. Si entre nosotros mismos hacemos lo que nos da la gana, ¿cómo será con Dios, que no le vemos con los ojos naturales y que sí le podemos ver con los ojos del corazón? Por lo tanto, la segunda llamada es una llamada a recibir a Jesucristo como a nuestro Redentor, a bañarnos en su sangre redentora y a dejarnos limpiar por esa sangre. Esta es, en resumen, la llamada a acoger el perdón misericordioso de Dios, a nacer a una vida nueva, y eso lo podemos encontrar en el bautismo y en la conversión que se nos pide, tanto en Adviento como en Cuaresma, con mucha más fuerza. La llamada no solo a existir, sino la llamada a la santidad. Y sin esta, la primera, es un rotundo fracaso. Sin esta llamada a la santidad, sin ponernos en serio con esta llamada a la santidad, la primera llamada a la existencia realmente es un rotundo fracaso. ¿De qué nos sirve existir si no es para ser santos y ser para Dios y conforme al querer de nuestro Creador? Pero ahí no se queda la cosa. Existencia y santidad van de la mano, pero hay una tercera llamada. Hay también esta llamada, y esta es la llamada dentro de la llamada. Esto es ser santos, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿En qué vocación concreta? ¿En qué ha pensado Dios para mí desde la eternidad? Esa es la llamada sobre la llamada. Sin duda, Dios no solo nos llama a la existencia y a la santidad, por si acaso, de una manera genérica, sino que Él es capaz, con cada uno de nosotros, de tener una historia en particular. Tu historia con Dios y mi historia son totalmente distintas, y es un único Dios, y nosotros somos distintos. Y Dios ha pensado en cada uno de nosotros para un lugar determinado, para un quehacer determinado, para una vocación determinada. Dios tiene preparado un puesto para ti en este mundo, muy concreto, que tú no tienes que insertar en su vida o inventarlo, sino descubrirlo. Somos descubridores del plan de Dios en nuestra vida. No inventamos nada en nuestra vida, y Dios lo sabe. Y si tú no lo sabes, pregúntale. Tienes un lugar especial en este mundo. Puede ser el matrimonio, puede ser el sacerdocio, hay formas especiales de consagración, y hasta un soltero también, que puede pensar que está en el aire, pues también tiene esa llamada especial de Dios, consagrándose quizá al cuidado de sus padres, a su trabajo o a alguna consagración especial. En la educación de sus alumnos, un profesor, haciéndoles asumir una paternidad o una maternidad especial. Nadie está excluido, queridos hermanos, en esta llamada especial de Dios a este cuerpo místico de Jesucristo que es la Iglesia. Por si acaso, estas tres llamadas, la llamada a la existencia, la llamada a la santidad y el llamado a la vocación, para María no fueron tres, fue una sola llamada. Para María, ser llamada a existir y al mismo tiempo ser inmaculada desde el primer momento de su existencia y ser la Madre de Dios y estar llamado a hacerlo desde el principio, fueran una sola llamada. Por eso es que celebramos la Inmaculada Concepción en relación a esos 9 meses después. En ella esas tres llamadas las vemos perfectamente unificadas y unidas. En ella todo es sencillo. En nuestras vidas tendemos a complicar todo.
nos complicamos muchas veces la existencia. Ciertamente Dios, al llamarnos, nos implica muchas veces. Al implicarnos, luego nos va complicando un poquito, pero finalmente la vida se nos simplifica si es que cumplimos sus designios y su voluntad. Puede parecer complicado discernir la llamada de Dios, que en realidad no lo es, porque Dios es sencillo. Los complicados, repito, somos nosotros, y conocer la voluntad de Dios no es un lío como pensamos, o como se piensa, o como puede pensar alguno. Lío es vivir, problema es vivir a las espaldas de Dios, a la voluntad de Dios. Eso sí que es un problema muy grande. En este día de la Virgen María, que celebramos esta solemnidad de la Inmaculada, de la pura, de la sin mancha, entreguémonos entonces plenamente a la Inmaculada, que es la providencia misericordiosa de Dios, y luego de entregarnos tenemos que quedarnos en paz. Que así sea. Amén.